Radio Mujer presenta Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Explora tus sentimientos, reconoce tus pensamientos, descubre tus recursos creativos y sé tú misma. Desde el Alma, con Alejandra Frías. Iniciamos. Buenas tardes, Austin. Muchísimas gracias por sintonizarnos en el 95.1 de la FM y estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Radio Mujer Internacional en esta hermosa ciudad tejana, Austin. Y hoy con este viernes rico, ¿verdad? Un clima a gustito para disfrutarlo, para saber que está terminando la semana y disponernos a disfrutar de la familia. Si vas manejando, hazlo con mucha precaución. Si vas manejando, procura no ir en el teléfono, por supuesto no utilizar los textos, ¿verdad? Para que sea todo mucho más seguro, mucho más confiable, no solo para ti, sino para todo el entorno. Y bueno, estamos, como decía, viernes. En este viernes, con el resumen de la semana, el resumen de las prisiones emocionales. Y aquí vamos a estar en esta siguiente hora. No te muevas de tu lugar. O si te mueves, estate bien pendiente de nosotros. Si es así, puedes sintonizarnos. Marca solamente en tu teléfono el 716-274-2929 y ahí seguiremos contigo desde el alma. No te muevas porque vamos a tener hoy un ejercicio muy interesante. Además, apúntate, síguete apuntando para los aceites. Ya no van a ser dos que vamos a dar, van a ser tres productos de los aceites esenciales de nuestro patrocinador. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Ellos están en el 8010 de la Research Boulevard. Ahí puedes encontrar tus aceites y unas cosas maravillosas, de verdad. Esta mañana yo traía un mucho de vértigo. Nunca había experimentado esto. Será el clima, serán tantas cosas, ¿verdad? Pero después de revisar que la presión está bien y la cuestión física está bien, resulta que utilicé menta y limón. Así que gracias a la menta y al limón estoy aquí esta tarde desde el alma. Muy efectivo si eres de los que no es que no confiemos en la medicina y la ciencia está allí para ser utilizada. Pero si no es tu primer recurso, aquí está, menta y limón, la verdad, excelentes. Así que muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Y hoy vamos a tener tres regalitos precisamente de aceites esenciales. Así que síguete apuntando. Ya tengo aquí algunos datos. Hoy, esta tarde, después terminado del programa, o en el último corte, ¿verdad? Ya los puedo anunciar. No sé qué prefieran, algunas veces no lo hago porque, bueno, queremos dejar el espacio para el programa. Y si tú estás todavía allí con un regalo pendiente, por favor acércate a las oficinas de Radio Mujer Internacional, háblanos, márcanos, dinos aquí, mira si algo te debemos, ¿verdad? De alguno de los regalitos. Si no hay manera en este momento a las oficinas, bueno, pues envíame texto 512-540-4129. 512-540-4129. Claro que si vas manejando, no envíes textos. En un ratito lo puedes hacer, ¿verdad? Así que apúntate para los aceites. Si estás todavía está pendiente uno de tus regalos, acércate a nosotros, mándanos este mensaje y estamos aquí con el gusto de siempre para atenderte, para compartir estas cosas que, bueno, también nuestros patrocinadores nos hacen llegar. Así que vámonos entonces a terminar el tema de las prisiones emocionales. Ya vimos, ¿verdad?, que hay veces que cuando las prisiones son físicas, como vimos al principio de la semana, en algunos personajes de la historia, hay gente que ha estado verdaderamente detrás de las rejas, o existe gente incluso en este momento en una condición de esa naturaleza, y bueno, muchísimas cosas, por supuesto, tienen que pasar en su mente. Hay algunos, ¿verdad?, como algunos de los personajes que mencionamos el lunes pasado, como Mandela, como Lech Walesa, Viktor Frankl, que ellos lo que hicieron fue utilizar eso que estaban viviendo para
convertirse en algo mucho mejor, mucho más grandioso. Ahora, no necesitamos tener un título de superhéroe, ¿verdad? Y no necesitamos quizás llegar al punto de, eventualmente, digo, ¿y por qué no? Pero eventualmente, que como Nelson Mandela, que eventualmente fue presidente, ¿verdad?, de su país, no necesariamente es ese punto, pero ¿qué tanto podemos utilizar esos recursos que nosotros tenemos para ser nosotros mismos, utilizar el tiempo como el verdadero recurso que es una herramienta para ayudarnos a nosotros, para mejorar nuestra vida, para mejorar nuestra condición mental, para sanar nuestras ideas, para sanar la forma en que estamos viendo las situaciones? Allí está, ¿verdad? Es un buen ejemplo Nelson Mandela. Y bueno, también estuvimos viendo a través de la semana otras cosas como, por ejemplo, las virtudes, ¿verdad?, que comentábamos ayer. Todas estas herramientas que también nos pueden ayudar. Y si nosotros ponemos la atención allí y toda la intención, vamos a hacer que esas características se vuelvan más grandes, y así como de pronto estamos alimentando nuestro miedo, nuestra frustración, lo que traigamos allí, la tristeza, si le estamos alimentando con más tristeza, si estamos recordando todas estas cosas que nos han hecho daño en el pasado, pues por supuesto que se va a hacer también más grande, ¿no? En realidad, si ponemos atención, veremos que cuando tenemos sentimientos o recuerdos desagradables, pues las sensaciones que van a producir en nuestro cuerpo son también desagradables, son los iguales. Entonces, si tengo recuerdos o ideas agradables, pues me va a producir algo similar. Es decir, si yo utilizo la imaginación que yo tengo en este momento con la que estoy creando el problema, que a lo mejor sí es un problema y es una situación delicada, pero si además estoy creando más cosas alrededor de eso, porque estoy imaginando todavía cosas más destructivas para mí, para las otras personas. Digamos, por ejemplo, en una diferencia con alguna persona. Y todos tenemos diferencias, y las diferencias son válidas, no tenemos por qué estar siempre de acuerdo. Lo que no es válido es no respetarnos, eso es lo que no es válido. Las diferencias siempre existen, pero si tú y yo tenemos una diferencia en opiniones, una diferencia en una situación cualquiera, si yo alimento esa diferencia con las dudas y calificaciones hacia ti, entonces lo que yo estoy haciendo es crearme una historia más grande de lo que en realidad es, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando hago lo mismo, utilizo esos mismos recursos, mi imaginación, para crear una historia mejor? Puedo, por ejemplo, si a mi mente viene la idea de que bueno, es que no me entregó tal cosa, o no me presentó esto, o lo que sea, la situación que sea, en lugar de adjudicar el daño a la persona, vamos a pensar, o voy a procurarme pensar que quizás se le olvidó. Entonces, dejar un poquito también a la duda la oportunidad de que no está siendo a propósito, es decir, no tomarlo personal. Si lo tomo personal, pienso entonces que tiene una situación en contra de mí, y cuando es eso, es una sensación desagradable en el cuerpo que va a traer más experiencias de la misma naturaleza, ¿verdad? Pero si es por el contrario, utilizo mis mismos recursos de imaginación y los llevo hacia el otro lugar, hacia el aspecto positivo. Como yo te decía, seguro que se le olvidó. Bueno, tal vez llega más tarde. ¿Qué hacemos o qué hacen algunas personas cuando los hijos están un poco tarde, o porque el esposo no llegó a tiempo? Lo primero que se piensa, o con mayor frecuencia se piensa, es ¿qué sucedió? ¿Qué le pasó? ¿Qué es lo que nos impulsa a tener esa primera reacción, ese primer pensamiento? Lo que nos impulsa es un miedo que ha estado allí guardado, y quizás, ¿verdad?, pudiera ser que, bueno, ya se tardó más de 2-3 horas, no me responde, es posible que el teléfono se le haya quedado sin batería, quizás lo perdió, o sea, pueden pasar muchas cosas, pero ¿por qué me
aventuro y me anticipo a pensar que en realidad algo negativo le ha sucedido. Bueno, voy a tener que ir a una pausa, pero regresando continuamos con este tema. Te recuerdo que tengo este teléfono para que me envíes textos, esta línea 512-540-4129. Apúntate para los aceites de esta tarde, 512-540-4129. Regreso después de la pausa. Conocer tus debilidades y fortalezas como persona es parte de tu crecimiento integral. Escuchas Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Continuamos. Necesitaba ser libre, perdón, estaba besando el cielo, sacándole el papel a un caramelo, echando de menos a tu pelo, que no es lo que más me gusta de vos. Eso me asusta de ser libre como un taxi libre, buscando el hueso que uno nunca va a encontrar, eso que uno nunca va a encontrar. ¿Cuál es la verdadera libertad? ¿Es eso que conocer preso? ¿O es una forma de practicar la verdad salvaje? De ponerse el único traje, porque no hay ninguna fiesta, de organizar una protesta violenta contra la vida lenta. Es lo que me gusta hacer. Ya estamos de vuelta aquí desde el alma esta tarde de viernes, disfrutando el clima de Austin. Muchísimas gracias, ¿verdad? A Dios por permitirnos estos momentos tan ricos, este clima, esta oportunidad de la vida. Y bueno, para terminar la semana, como te decía, estamos aquí recorriendo lo que fueron o lo que estuvimos platicando en relación a las prisiones emocionales. Y se vuelve de pronto nuestra imaginación se vuelve de pronto incontrolablemente destructiva, porque vemos fantasmas donde no los hay, y allí pues es una muestra de miedo. Pero vamos a recordar que el miedo es precisamente una sensación. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿con quién hablo? Mira, prefiero no darte mi nombre. Perfectísimo, pero por supuesto, claro que sí. Buenas tardes. ¿Algo que quieras comentarnos? Bueno. Hola. ¿Sí? ¿Sigue en el aire? Buenas tardes. Sí, ¿algo que quieras comentarnos? Sí. Sí. Yo quería empezar como un negocio, pero es vendiendo cosas de accesorios de mujer. ¿Ah, sí? Y mi esposo no me apoya porque yo ya estuve vendiendo Avon y me metí en problemas, en deudas, y ahora quiero empezar de nuevo y él no me apoya. Es mi miedo. Entonces, ¿será que lo hago? ¿Lo intento? ¿Tú qué sientes? Tú quieres hacerlo, ¿verdad? Yo quiero hacerlo, pero tengo tanto miedo a mi esposo, así como que y me pongo, me paralizo. Tú tienes miedo. Hay veces que encontramos más justificación al peligro para a veces no hacer lo que queremos hacer. Y de pronto podrías decir, tenemos miedo, no es que tengamos miedo a intentarlo otra vez, sino a equivocarnos de la misma manera. Ahí es donde está el verdadero miedo. Entonces revisa qué es exactamente. Realmente tienes miedo a que te equivoques y posiblemente tu esposo tenga más impacto en ti y que te pueda llegar al punto donde diga, te dije, no era por allí, ¿no? Entonces a lo mejor
A lo mejor ese es tu verdadero miedo. Pues mira, hay, por ejemplo, científicos grandes también en la historia, ¿verdad? Que de pronto decían, bueno, pues esta es la vez número 100 que descubro que no es el camino, pero lo intentaba la vez número 200, la 300, y se iba intentando todas las veces, y gracias a eso tenemos electricidad, gracias a eso los aviones vuelan, por eso tenemos aviones, gracias a eso tenemos internet, gracias a eso tenemos muchas cosas. Entonces, gracias a lo mejor al miedo, ¿verdad?, de tu esposo, de que tengas problemas con él, a lo mejor gracias a ese miedo, pues tú te vas a sentir frustrada, y la frustración viene siempre como consecuencia de deseos no cumplidos. Okay. Entonces, bueno, de alguna manera vas a tener que, ¿verdad?, dejar salir eso, y de alguna manera vas a tener que dar un paso, ya sea para quedarte sin hacerlo o para hacerlo. Y si tú vas y lo haces, te vas a enfrentar pues con las cosas que tenemos que enfrentarnos, ¿verdad?, en el camino. Y si no lo haces, vas a vivir con una frustración que eventualmente pues también va a redituar en algo. Buena suerte. Muchas gracias. Muy buena suerte. Hasta luego. Y es eso. Recordemos que el miedo es la base de todos los aspectos negativos que nosotros podamos experimentar, porque dentro de nuestro cuerpo existe esa sensación que es natural. Cuando deja de ser natural es porque nos está dominando, y el miedo está en todos los seres vivos, absolutamente en todos, incluyéndonos a nosotros. Pero los otros seres vivos, ellos tienen miedo solo por el instante y no tienen la memoria que nosotros tenemos, y que nos regresa todas las veces a esas sensaciones que están y que son el resultado de experiencias pasadas. Sí, podemos tener miedo, por supuesto, pero ¿qué es el miedo a no dar el siguiente paso? Cuando somos demasiado miedosos, o cuando tenemos muchos miedos, o incluso hasta uno ligero, decía uno de los, un antiguo filósofo, Sófocles, que cuando tenemos miedo, todo es ruido. Es decir, escuchamos pisadas donde no las hay, sospechamos de fantasmas donde no los hay, y creamos nuestros propios fantasmas. Y esto me lleva a pensar, ¿verdad?, que cuando creemos, o cuando aseguramos que le tenemos miedo a la oscuridad, en realidad no es a la oscuridad, sino lo que en la oscuridad hay. Entonces nos quedamos con la idea de que los niños le tienen miedo a la oscuridad. Los niños le tienen miedo a la oscuridad porque tienen una imaginación que les presenta la posibilidad de que en este espacio haya algo que no conocen. Y así es. No sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos ni siquiera qué va a pasar en la siguiente hora. Lo único que sabemos es el registro que traemos, que estamos cargando desde hace un minuto hacia atrás, por todos los años de vida. Y esos registros se van guardando también en nuestras memorias, y son esas sensaciones las que van ocupando espacio en nuestro cuerpo y por supuesto en nuestra vida. Entonces, cuando ya tengo una situación difícil, no es que la situación o esta cosa o este aspecto haya sido la gota que derramó el vaso, sino que ya el vaso estaba lleno. En realidad no es una sola gota la que derrama el vaso. Son muchas, es un proceso donde se va llenando esto, y ya yo estoy llena de esa frustración. Entonces, cuando algo ligero ocurre, o muy grande, una situación también compleja, pero incluso hasta las cosas más pequeñas pueden irritarme porque yo ya estoy llena de frustración. Entonces, la frustración o el desazón, o ese miedo que está allí estacionado, no es algo que de pronto surge por la situación, sino es una memoria que está arraigada en mí de todas las experiencias en la vida.
si yo no confío o si yo soy desconfiada, es porque algo ha sucedido para volverme desconfiada. Y casi siempre esas memorias, ¿verdad?, tienen sus raíces más profundas en los primeros años de vida. Siempre. Sin embargo, eso no quiere decir, ¿verdad?, que existan situaciones presentes que nos estén mostrando un panorama, digamos, ligeramente diferente. No necesariamente no es verdad esto. Lo que sucede es que casi siempre la situación presente está vista por los ojos de la experiencia pasada. No hay una situación presente, a menos que sea consciente, que pueda yo verla sin la experiencia pasada. Voy a recordarte que tengo estos teléfonos en el estudio: 512-377-1813, 512-377-1214. Háblame y compárteme. También envíame texto, porque hoy se van los aceites, hoy se van los productos de los aceites esenciales. 512-540-4129. Regreso después de la pausa. Libérate de los sentimientos y pensamientos negativos y sonríe a la vida. Te escuchamos desde el alma. Continuamos. Espero no haber hecho mal a nadie. Necesitaba ser libre. Perdón, estaba besando el cielo, sacándole el papel a un caramelo, echando de menos a tu pelo, que no es lo que más me gusta de vos. Eso me asusta, de ser libre como un taxi libre, buscando el hueso que uno nunca va a encontrar. Eso que uno nunca va a encontrar. ¿Cuál es la verdadera libertad? ¿Es eso que conoce el preso? ¿O es una forma de practicar la verdad salvaje? De ponerse el único traje, porque no hay ninguna fiesta. De organizar una protesta violenta contra la vida lenta. Es lo que me gusta, ser libre como un pájaro libre, buscando el hueso que uno nunca va a encontrar. Eso que uno nunca va a encontrar. El hueso que uno nunca va a encontrar. Lo que me gusta es ser un perro libre, buscando un hueso que uno nunca va a encontrar. Sí, ¿verdad? Y estamos aquí de vuelta desde el alma. Espero que estés disfrutando esta melodía, ¿verdad?, que la producción de Desde el Alma, el equipo de Radio Mujer Internacional, nos hace favor. Y bueno, para continuar con este tema de esas sensaciones que ocurren en nuestro cuerpo, es muy importante identificarlas, porque si no, entonces sí verdaderamente se vuelven nuestros carceleros, nuestros prisioneros. El pensamiento tiene el poder de mantenernos en nuestra vida tal y como es, o también de llevarnos a lo que jamás pudiéramos imaginar. Pero esta expresión de lo que jamás pudiéramos imaginar es porque no nos hemos atrevido a imaginar. ¿Cómo es que le tenemos miedo a la oscuridad si en realidad no nos consta los monstruos, y no nos constan los fantasmas, y si no hay algo así tan malvado o de tanto miedo? ¿Por qué le tenemos? ¿Por qué nos negamos a esa parte?
Pues porque seguramente son cosas que ya aprendimos antes. Entonces es importantísimo ver qué es lo que realmente nos está encarcelando. ¿Es una frustración? ¿Es una situación de tristeza? Tal vez un disgusto con alguna persona. Quizás que tus hijos no no sé, que tu hijo a lo mejor no quiera ver las cosas como tú las ves, tal vez con tu esposo, tal vez con tus hermanos, tal vez con tus padres, tal vez con un vecino, tal vez con alguien. Siempre va a haber un alguien con quien tengas alguna diferencia. Y como te decía, la diferencia es exactamente lo de menos, porque sí somos y es válido ser diferentes. Pero, ¿qué sucede cuando esa diferencia le da cuerda suelta a mi imaginación destructiva al punto de que te pongo todos estos adjetivos y todos estos calificativos que te degradan como persona? ¿Por qué sucede eso? Porque entonces yo me quiero sentir mejor, porque yo sigo pegada a mi miedo de no ser amada, de no ser aceptada. Y entonces para poder sentirme aceptada, necesito ponerme por encima. Esa es la manera en que yo me puedo encumbrar, que puedo llevar al pedestal que existe en mi cabeza como superior, como mejor, como este sentido de competitividad que tenemos tan presente y tan real en estos días, para que entonces yo me convenza a mí misma de que tú no eres la persona, que tú no tienes las características que merecen mi cariño. Pero ese miedo que me impulsa a mí a crearme toda esta historia negativa de ti o de cualquier situación, está basada precisamente en un miedo de no aceptarme como soy, de no permitir que los otros también están viviendo los mismos miedos. Quizás ni se han enterado, pero es el mismo miedo el que te domina a ti o que me domina a mí. Son los mismos miedos. Me están pidiendo que los apunte, por supuesto, para los aceites, y síguete apuntando. Claro que sí, buenas tardes. Sí, los aceites, por supuesto, muchas gracias. También si me quieres comentar algo, si quieres compartir alguna experiencia que te haya llevado a salir libre de alguna de esas prisiones en las que tal vez algún día estuviste, márcame 512-377-1813 o mándame texto al 512-540-4129. 512-540-4129. Quiero mandarle un saludo a las señoras del Rosario, un abrazo bien grande. Qué lindo que se junten y qué lindo cuando me invitan, por supuesto, ¿verdad?, al Rosario. Muchísimas gracias. Y bueno, vemos, ¿verdad?, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a utilizar esta imaginación que crea dudas para que nos lleve hacia la libertad de nuestras propias ataduras que tienen su base en el miedo? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues nos vamos precisamente a imaginar, porque para eso es la imaginación. La imaginación, y si le soltamos la cuerda, nos puede llevar hasta el infinito. Pero es muy importante que veamos qué es lo que estamos imaginando. Si tenemos pensamientos destructivos, pues nos van a llevar a sensaciones desagradables a nuestro cuerpo, y como consecuencia vamos a tener más pensamientos desagradables y más pensamientos y más sensaciones desagradables. Si por el otro lado decidimos en voluntad, por decisión propia, que voy a procurar ver las cosas positivas, pues con mucha más práctica, con todos los días, ¿verdad?, practicar un poquito en ser positivo, nos va a llevar a tener una imaginación mucho más fructífera y con sensaciones también dentro de nuestro organismo mucho más agradables. Hace algún tiempo yo te mencionaba de algunos estudios, ¿verdad?, que se han hecho con el agua también, con cosas donde
Incluso para la misma agua van separando el aceite o un agua que te está contaminada con aceite y van haciendo la separación a través de alguna maquinaria. Ven que el recipiente que tiene una expresión o un corazoncito o una palabra de amor va siendo más fácil, va siendo más fluido y cuesta menos energía. Cuando tu cuerpo está lleno de esa sensación de rencor, de frustración, de esa sensación negativa, tu cuerpo tiene doble o triple trabajo. Porque si ya le hemos puesto experiencias negativas a nuestra vida y seguimos pensando en estas cosas, seguimos trayéndolas todo el tiempo hacia el presente, entonces lo que estamos haciendo es dejamos pasar la oportunidad de vivir en el hoy y estamos metidos mucho en las cosas negativas, en las cosas que hicimos o que nos hicieron. Y que tal vez nosotros no completamos como una revancha, como una respuesta a la misma agresión, o quizás sí, pero quizás también puedes pensar que no fue lo suficiente y entonces estás allí todavía estás creando en esa misma frecuencia y como consecuencia, pues más cosas, como yo te decía, negativas van a venir y por supuesto tú lo puedes sentir en tu cuerpo. Entonces, para poder llegar al punto de liberarnos, vamos a hacer un ejercicio, así que no te lo pierdas, trae lápiz y papel, estate pendiente, porque después de la pausa vamos a hacer este ejercicio que quiero compartirte para que podamos estar mucho más tranquilos, sobre todo que ya se acerca el fin de semana. Te recuerdo que tengo el teléfono para que te apuntes a los aceites que voy a regalar hoy, 540-4129. Regresamos después de la pausa. Y estamos aquí de vuelta en la parte final de Desde el Alma. Ya tengo aquí, ¿verdad? Bueno, no sé si ya tenemos aquí a las personas ganadoras, pero vamos a hacer lo siguiente. Puedes seguir ya marcando, puedes seguir enviándome texto al 512-540-4129. 512-540-4129. Yo creo que en el minuto, vamos a ver si en los últimos minutos o si no terminando el programa, y por supuesto, ¿verdad? Yo lo voy a poner en el Facebook, las personas ganadoras, para que, ¿verdad? Además de que para que ustedes todos sepan y además para que yo les voy a llamar a las personas que ganen estos aceites. Son tres, así que síganse apuntando. Son bastantitos, sí, ya sé, ya les apunté, ya están todos apuntados. Pero mándame texto, igual apunto el teléfono, mándame texto al 512-540-4129. Más que hablarme, envíame texto. Y bueno, llegamos, como te digo, estamos llegando a la parte final. Entonces ya vimos, ¿verdad?, que si yo todo se origina en una inseguridad, y la inseguridad tiene su raíz siempre en el miedo. Solo somos capaces de dos sentimientos bases, origen, y esto es el miedo y el amor. Entonces la idea es que sepamos qué es lo que está sucediendo, y no importa si también no lo identificas del todo, siempre es importante que sepamos que tiene que ver con el miedo. Es decir, si tengo algo que no puedo explicar, pero es incómodo, entonces está relacionado con el miedo. Porque cuando es lindo, cuando se siente bien, tú sabes que te sientes relajado, relajada, te sientes aceptado, te sientes amado, te sientes pleno. Entonces eso tiene que ver con el amor.
Solo hay dos sentimientos base, dos sentimientos origen, miedo y amor. Pero todo lo que se siente mal, pues es del miedo. Entonces, para poder llegar al otro, a cruzar, ¿verdad?, el puente al otro extremo, entonces vamos a revisar lo que estamos sintiendo. Vamos a ver y vamos a utilizar nuestra imaginación. Hemos visto, ¿verdad?, que si es cualquier cosa de inseguridad o de egoísmo, pues son estados de la mente. Si es coraje, es un estado de la mente. Si es cualquier cosa, es un estado de la mente que está invadiendo tu cuerpo. Y que el cuerpo es el que lleva, bueno, va a pagar los platos rotos, ¿verdad?, eventualmente. Entonces, para aprender a pensar, pues a pensar lo que queremos pensar, primero hay que revisar y hay que aprender a no pensar. Lo que quiero decir con esto es, primero te tienes que quedar súper quietecito, quietecita, ¿verdad? E ir practicando tal vez un minuto cada vez que tú puedes y te sientas simplemente a respirar 1 minuto y eventualmente vas a ver como que empiezas a ser más el observador de lo que estás pensando. Esto no es una tarea que se diga fácil, porque no es algo que hayamos aprendido antes. Entonces esto es una situación que tenemos que ingresar. Digamos que es un programa nuevo que tenemos que ingresar a nuestro disco duro. Entonces, cuando vas haciéndolo y lo puedes hacer poco a poco, vas a poder ver resultados, pero también es posible que en algún momento veas mayor ataque de tus pensamientos negativos. Y lo digo así porque así parece, ¿no? Es como si vieran un montón de gaviotas, ¿verdad?, que tienen muchísima hambre, o que tú ofreces a una gaviota y después ya otras, ¿verdad?, se enteran. Entonces, ¿has visto que cuando le tiras comida a las gaviotas vienen todas juntas? O las palomas en algunos parques, ¿verdad? O a los cuervos, que tenemos muchos en Austin, tiras comida y vienen todos, ¿verdad? Y entre ellos incluso hasta se pelean. Entonces, pasa lo mismo que cuando tú quieres, pasa lo mismo con tu mente. Cuando quieres tú dejar de pensar en estos pensamientos destructivos, más vienen. Es como si recibieras un extra ataque. ¿Por qué? Porque la química de tu cuerpo te está demandando más. Entonces el cuerpo piensa, la mente piensa, ¿verdad? O la estructura ya del sistema en el que has estado metida, está pidiendo más de esto porque es lo único que ha sabido hacer, o que ha hecho con mayor frecuencia, o que es experto en hacer. Por eso es importante revisar, ¿verdad?, y tener paciencia. Por eso digo, yo hablo de que 1 minuto, pues 1 minuto, ya después pueden ser 2 minutos, más tarde pueden ser 5. Y una vez que tú estés en un estado así de quietud, ¿verdad?, y que puede pasarte incluso en el primer momento que tú te decidas y que tengas esta voluntad inflexible de decir, lo hago porque lo hago. Te sientas, te quedas 1 minuto inmóvil, totalmente inmóvil, solo respirando, y a partir de allí, cuando puedas traer a tu imaginación, realmente piensa que puedes tener alas y que puedes alejarte de la prisión. Cuando te puedes ver alas, si tienes miedo a volar, pues entonces vamos a revisar el miedo a volar. Pero si pudieras ver que tienes alas, que puedes ir en tu imaginación a donde tú quieras, puedes crearte el pensamiento positivo y quedarte con esa sensación, sostenerlo el mayor tiempo posible, y vas a ver tú vas a sentir cómo tu cuerpo se invade precisamente de esa sensación que te va a traer un sentimiento agradable, y después vas a procurar eso todas las veces posible, el mayor número de veces posible. Cuando eso sucede, también tu cuerpo empieza a hacer el hábito de querer tener esas sensaciones. El cuerpo es un mecanismo químico, ¿verdad? O es una máquina productora de químicos que, si nosotros le damos
lo que necesita va a darnos de regreso lo que nosotros estamos buscando. Entonces es importante saber en qué renglón quieres estar establecido, en qué renglón quieres vivir tu vida. Nos vamos ya, estamos ya por irnos. Quiero decirte que tengo todavía un minuto más para que te apuntes. Ya tenemos aquí los 3 artículos, los 3 productos de aceites esenciales. Y síguete apuntando, te voy a llamar más en un minutito más. Lo que pasa es que me encantaría, en este momento estamos nada más aquí en cabina, quien es el operador. Muchísimas gracias a Isidoro Martínez, gracias por haber hecho posible esta semana desde el alma, y él continúa en trabajo. Muchísimas gracias a todo el equipo de Radio Mujer, muchas gracias a ti por todas las llamadas, muchas gracias por todos los textos. Y bueno, ya tenemos, es más, antes de que te me vayas, sí lo vamos a dar de una vez. Así que, primer ganador, a ver, aquí tengo una lista tremendamente grande. A ver, vamos a ver. Vamos a tener un primer ganador, Adán López. Allí está, yo te hablo más tarde, Adán. Tenemos también Jazmín Sánchez, y aquí lo apunto, Jazmín Sánchez. También ya te ganaste un producto de aceites esenciales. Y a ver, nuestro tercer ganador, ¿quién es nuestro tercer ganador? Nuestro tercer ganador, a ver, vamos a ver, aquí están otros, a ver, ya están por dármelo. Bueno, un tercer ganador. Tengo a Juan Oriol, aquí están. Ya tengo a los 3 ganadores de Desde el Alma. Bueno, nos escuchamos el lunes. Muy buenas tardes.